Tiene usted el uso de la palabra. Adelante. Buenos días, ¿sí me escuchan? Por ahí. Sí, Ok. Mi nombre es Luis Fernando Flores Diosdado, ya me presentaron. Soy un estudioso de las ciencias políticas y la administración pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y pues primero agradecerle al profesor Constantino que abrió este espacio para compartirles un poquito mi experiencia como universitario y como también un estudiante que vive todos los retos actuales que tiene su carrera, pedagogía, estudiantes de pedagogía del Colegio Anáhuac. En primero me gustaría iniciar con una pregunta que incita a la participación. No sé si podrían decirme para ustedes qué es la política. Un sistema con el que se rige una sociedad. Ok, ¿alguien más? El diálogo. El diálogo. Estamos en confianza. A ver, ¿qué piensan? ¿Qué es la política para ustedes? No hay respuestas malas. Es una forma de organización. Un sistema de leyes, una forma de organización, ajá. ¿Alguien más? Es la forma de gobernar a un país. Sí, sí, bueno, tienen una perspectiva de la política bastante positiva, que es lo que me da gusto, porque hoy en día yo me he encontrado con muchas personas que conciben a la política como algo ajeno, algo malo o incorrespondiente a la comunidad, ¿no? Y en sí la política, y por ahí cito a la esencia de este término con el libro de la República de Platón. La política, como bien lo acaban de decir, es unión, cooperación, consenso y sobre todo acuerdo, que es lo que nos hace a nosotros seres políticos, y ese es el lema de mi facultad, el animal político, que así lo dijo el alumno de Platón, que fue Aristóteles. Entonces la comunidad, en ese sentido, la política es una comunidad, un acuerdo. Ya posteriormente, en la Edad Moderna, como lo acaba de poner aquí en el chat la compañera Ingrid, se va desglosando en forma de gobierno, en sistemas políticos, etcétera, pero la esencia pura de la política es acuerdo, es el consenso, es buscar el bien común o el interés general de una población, aunque claro, va a haber pesos y contrapesos en este sentido, ¿no? Y bueno, iniciando con esta idea de política, es la capacidad de una persona, un grupo. Sí, exacto, también esa participación en el chat también quedaría como una definición del poder, ¿no? Que también interesa al estudio de la política. Pero bueno, siguiendo esta idea, les quiero compartir una experiencia, porque la política es un foco epicentral en nuestra población. No podemos entendernos sin política, y es lo que nos hace humanos en este sentido, porque todos necesitamos que hacer una organización. Incluso la familia es una organización política, porque siempre hay alguien que toma esa rienda, siempre hay una organización. Ahí están las mamás que están organizando, los padres, y poco a poco se va llegando a un consenso, y en esencia esa es la política, exactamente, una toma de decisiones para alcanzar objetivos comunes en comunidad. Y bueno, me gustaría platicar una experiencia de los contrastes. Quiero que guarden esta idea de la política, de los contrastes que yo vi. Yo tuve la oportunidad de estudiar una pequeña parte de mi vida en Estados Unidos, y les voy a platicar mi experiencia. Cuando estaba allá en Estados Unidos, mi maestra en segundo de primaria nos estaba enseñando multiplicaciones. Y yo recuerdo que en esa clase nos empezó a dibujar un dibujo en el pizarrón que era una figura que estaba compuesta por 6 cuadrados. Y a nosotros nos puso esos mismos cubitos en las mesas del salón.
y nos dijo, quiero que armen esta figura que es de 2×6. Y ya desde ahí, como que uno, como niño, va adquiriendo ese interés porque te van empezando a introducir a esta curiosidad por qué estás haciendo, ¿no? A ciencia cierta no lo sabes, pero te van generando esa curiosidad. Entonces ya lo armamos en equipo y nos pide la profesora que contemos cuántos cubos en total ocupamos para poder formar esa figura. Ya cuando la terminamos, pues nos dimos cuenta que eran 12 cubitos los que teníamos que ocupar para formar esa figura de 2×6. Y justo cuando llegamos a esa conclusión, la profesora nos dijo, pues ese es nuestro tema de hoy, esas son las multiplicaciones, son una suma simplificada, 2 veces 6 o 6 veces 2. Y pues nosotros nos quedamos maravillados, empezamos a tener curiosidad por el tema y poco a poco se fue desarrollando esta parte de la curiosidad, que en esencia es el primer paso para poder generar un conocimiento. Cuando llego aquí a México, a los pocos meses, estaban viendo el mismo tema, afortunadamente, pero a diferencia del sistema estadounidense, me di cuenta que la profesora empezó a escribir en el pizarrón también, pero empezó a escribir las multiplicaciones del 7 por 1, que es el mayor terror, ¿no? De todos, la del 7. Y empieza 7 por 1, 7 por 2, 7, y así hasta el 10. Yo sí sabía que eran multiplicaciones, pero dije, híjole, yo me quedé en la del 6, ¿no? En la del 2. Y cuando nos pidió que lo resolviéramos en cierto tiempo, la verdad fue una frustración, yo me sentí, dije, ¿cómo voy a resolver esto en 15 minutos? Yo, como allá en Estados Unidos se acostumbra a enseñar a los niños a trabajar desde equipo, a asociarte, esa es una palabra clave, la asociación. Si tú no sabes, no tienes tanta pericia o tanta habilidad para las matemáticas, te asocias con el compañero de al lado, le preguntas y juntos arman un equipo, política. Si tú eres bueno en ciencias, en literatura, te asocias con el matemático y empiezan a formar un equipo. Aquí yo hice lo mismo, pero el propio sistema, digo, ustedes son expertos en pedagogía, no sé si llevan un plan de trabajo que viene de la SEP, hablando de educación elemental y educación media superior, media, y pero aquí la profesora dijo, no, pues los 5 primeros compañeros que acaben tienen un punto extra en el examen. Entonces, en ese momento, es un incentivo que te ejerce presión, porque tú quieres terminarlo para tener ese punto, pero también no te invita a asociarte con el de al lado, ¿no? Entonces, yo intenté preguntarle al compañero de al lado, le digo, oye, ¿cómo se hace esto, no? Me dice, no, es que yo tampoco sé y tal. Y ya empezábamos ahí a debatir en la medida de lo posible, y pues es un sistema que en lugar de incitarte a hacer una comunidad, a hacer política, a hacer consenso, a hacer acuerdos, te invita a individualizarte. Y para mí ese es un punto epicentral que ustedes como pedagogas, pedagogos, tienen que ver ya en el ámbito aplicativo de su carrera, ¿no? Entonces, pues fue un proceso duro para mí, poderme adaptar. También en ese momento solamente lloré un poco, pero ya después fui analizando y el contexto de mi país, la historia, formando una crítica conforme fui avanzando de grados. Y pues sí es un tema alarmante, porque mientras en otros países que hoy se muestran como de primer mundo o como potencias que guían la política internacional del globo, su educación los enseñan a colaborar, a unirse, a crear lazos entre compañeros, a crear redes para poder brindar soluciones a problemas de la vida cotidiana. Y aquí, pues te enseñan a entregar, es la clásica, digo, no está mal, ¿no? Es parte de, pero no se debe de enfocar ahí, desde mi punto de vista, la filosofía educativa, pero es la clásica
frase de un profesor, ¿no? En tiempo y en forma. No importa que copies o que no entiendas o que solo memorices, pero lo que sí importa es que lo entregues en tiempo y en forma, ¿no? Entonces ese es un paradigma que les dejo a su pensamiento, a su crítica, una experiencia que yo viví y pues que me marcó, ¿no? Dije, el propósito, ¿cuál es el propósito de la educación aquí en México? Si es invitar a enseñar a pensar por medio de la colaboración o solamente adoctrinar. Es una palabra que, por ejemplo, utiliza un autor que se llama Fernando Savater, que ahorita les voy a comentar un poquito de él, y solamente ir guiando a una ciencia sin trascendencia o sin sentido, ¿no? Para que el día de mañana, por ejemplo, en una oficina, pues te pidan un trabajo y en tiempo y en forma y lo puedas entregar, ¿no? Nada, así a secas. Y bueno, en este sentido, paso con el libro que les quería compartir. Yo creo que muchas y muchos ya lo leyeron, se los recomiendo mucho, se llama El valor de educar, del autor Fernando Savater. Es un libro buenísimo. Yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Savater, es un tocayo, y bueno, él pinta la educación, te la explica de manera filosófica para entender el sentido o la razón de ser de qué es la educación, sobre todo aquí en México. Y es muy interesante porque él precisamente habla de este paradigma que ya les mencioné conforme a mi experiencia. Ah, sí, Jennifer, adelante. Ay, perdóname, Luis. Oye, fíjate que ahorita que yo te escucho, la verdad es que coincido contigo. Yo soy como muy en este tema de colaborar y demás. Yo observo muchas dinámicas difíciles y contradictorias. Desgraciadamente yo trabajo en un ámbito político de aquí del municipio y la verdad es que he llegado a pensar así, es muy sucio, ¿no? Es muy sucio, es feo, es desagradable en realidad, inclusive ese ambiente, ¿no? Pero ahorita que yo te escucho, o sea, que me das a conocer como la parte bonita de la política, digo, yo creo que en cuanto a tema educativo, fíjate que recuerdo y así iniciamos, ¿no? Bueno, la educación en México no inicia desde que se estabiliza, ¿no? Como una sociedad, bueno, sí como una sociedad porque tenemos educación desde que éramos indígenas, ¿no? Desde las comunidades indígenas. Y yo creo que inicia así, o sea, en un sistema de organización, en un sistema en donde los mayores educaban, criaban y llenaban de valores a la sociedad, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿en qué momento se desvirtuó todo esto? Porque la verdad es que yo lo que observo y lo que he observado es que pues somos como, como unos cuantos luchando contra todo, de verdad. Es bien difícil. Ay, no, de verdad que en la semana yo lloraba porque está muy complicado, es muy sucio, o sea, es un tema, en México en realidad, o lo que yo estoy viviendo es algo desagradable. Muchas gracias por tu intervención. Si alguien más igual conforme va la ponencia quiere participar, le agradezco mucho, no importa que me interrumpan. Y fíjate que compañera Jennifer, haces una pregunta muy interesante. Esa es otra parte que yo observé aquí en México. A mí me encanta la historia, soy un fanático de la historia y también es una de las materias que tiene menos horas que otras, ¿no? Por ejemplo. Yo también estuve analizando eso, leyendo la historia ya más a profundidad, no meramente la oficial, porque la oficial, les recuerdo, a veces invitan solamente a memorizar hechos y no a entenderlos. Y sí, tienes razón, la cultura aquí en México es muy distinta a la de los países que se consideran como potencias, y precisamente conociendo la historia, yo ahí tengo una frase, si les interesa buscarla ahí en Google, buscan mi nombre y sale, y yo puse el interés por el conocimiento histórico es el primer paso para generar una conciencia crítica de nuestro presente, porque en este sentido digo, analizar la historia
nos invita a analizar nuestra situación, nuestra realidad, saber de dónde venimos, de dónde venimos arrastrando esta cultura. Me gustó mucho que comentaste la parte indígena, digo, a diferencia de Estados Unidos, que allá fue más un proceso de exclusión, diría Mandela, de apartheid. Aquí fue más una colonización, el virreinato, si podemos recordar, fue la conquista. Quitaron también, yo me imagino que ustedes ya estudiaron también la educación indígena, que era también muy interesante, y pues a través de la historia de los vencedores, pues van modificando esta cultura, y como aquí no hicieron esa exclusión, sino más bien una mezcla, digamos, forzada, pues se quedó como esta cultura, esta idiosincrasia de sentirnos inferiores, de no sentirnos parte de, cuando nosotros tenemos las riendas de nuestra sociedad, ¿no? Y en este sentido, pues la educación se empezó a ver como algo, como una imposición, como una obligación, como también incluso yo platico con mis compañeros, con sus familias, con sus mamás, con la ciudadanía, que también he tenido la oportunidad de platicar. Incluso la propia ciudadanía se siente ajena a la ciencia. Y digo que hemos formado, ¿no? También en ese sentido, cuando la ciencia es para el pueblo y por el pueblo. No es algo, a veces nos pintan la imagen de que ahí están los compañeros muy intelectuales pintando en el pizarrón un montón de garabatos y decimos, ay, esa es la universidad. Y no, todos podemos opinar, y esa parte yo considero que el empoderamiento social es ahí un núcleo que podemos ir moldeando conforme entendemos la historia, entendiendo también que la política en esencia, no entendida como lucha de intereses, como hoy que se están peleando a ver si soy de acá, si soy de acá, eso ya es un poquito más desglosado, pero en esencia la política, como parte de nosotros, porque es lo que es una de las características que nos hace ser humanos, es ese instinto de colaboración, porque incluso en la historia científica, pues nosotros sobrevivimos colaborando, no podemos pensar en un humano apartado de la sociedad, en un humano individualista, porque no puede. Incluso nosotros nos consideramos como una especie colaborativa y de coproducción. Entonces, en ese sentido, esa es mi visión de la política, y pues es interesante porque todas estas preguntas, a mí me gusta generar duda, ahorita vamos a llegar a eso, van ustedes construyendo esa crítica del presente. La historia es una clave para poder ustedes en el ámbito aplicativo, después de este bagaje de teoría, poder iniciar ese cambio, ¿no? Desde las aulas, que es fundamental para los niños. Tú me comentas que estás en el ámbito del gobierno. Poco a poco también puedes tú buscar esas estrategias, esas grietas en los sistemas para poder iniciar un cambio, ¿no? Por el bien común, y empezar a cambiar estas dinámicas del sistema, ¿no? O de la política, que es más bien, pues, otro concepto que tenemos hoy en día, ¿no? Que incluso nos hace sentir ajenos a ella cuando no es así. Debemos de estar, debemos de sentirnos parte de una comunidad, de una sociedad plural. También debemos de considerar que nosotros también tenemos voz. Nuestros presidentes, nuestros diputados son nuestros representantes, no es como esa idea virreinal de que es un rey muy alejado. No. Son nuestros representantes, y por lo tanto son nuestro reflejo de la sociedad que tenemos, ¿no? Y siguiendo esta idea, nosotros tenemos la capacidad de poder pues intervenir en las decisiones públicas. Y bueno, les comentaba muchas gracias de verdad por tu participación. Acá me pusieron otra en el chat, dice, el ser social es parte inherente de la humanidad, claro, aunque con el paso del tiempo el trabajo colaborativo se le mire de forma despectiva. Sí, digo que el sistema también ha incitado a individualizarnos, ¿no? Cuando les comento, entendiendo esta parte política, pues es imposible concebirnos como seres individualistas. Pero bueno, Fernando Sabater, les voy a dejar una frase. Él dice que al neófito, que es el alumno, se le debe de ver
no como un saco que tiene que ser llenado, sino como una chispa que debe de ser encendida, ¿no? Vayan pensando esa premisa. Y bueno, aquí les platico otra experiencia que tuve en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, ante Azcapotzalco. El CCH se rige por 3 principios filosóficos que me llamaron la atención, que es aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser. Y en este sentido recuperan mucho la filosofía de Sabater, porque precisamente no sirve de nada solamente conocer sin pensar, ¿no? Entonces, por eso es esta parte de aprender a aprender. Y yo a ustedes les diría que esta parte me gusta una palabra, ahí si la quieren anotar y si les interesa para que la investiguen a posteriori de la clase, que se llama heurístico, ser heurístico. Y ser heurístico es adquirir todas estas habilidades, estas partes que aprendemos en la escuela y poderlas moldear, poderlas transformar para aplicar y generar un cambio. Saber manejar la teoría y nosotros, con nuestra crítica, con nuestro pensamiento, con nuestras habilidades, poderlas bajar al ámbito aplicativo. Es esa parte creativa. Ser una persona heurística es ser creativa, poder tener esa capacidad de resolución de problemas, que yo creo que como ustedes, como pedagogas y pedagogos, es muy importante que la tengan. Y bueno, en este sentido, yo pienso que la educación básica, la educación elemental, que es la primaria y un tanto la secundaria, es una base fundamental de la ciudadanía, porque ahí, si bien, sí, claro, yo estoy de acuerdo que la educación inicia en la casa, ustedes también son parte de ese cambio, porque a nosotros nos conciben a los jóvenes como el pilar, el cambio de la sociedad, la innovación, decía el profesor, pero también sin el apoyo, sin el apoyo magisterial de los profesores, pues también es un poco difícil, ¿no? Porque como les decía, todos somos una comunidad y todos necesitamos de todos. Entonces, esta parte, yo creo que ustedes, si están enfocados en esta parte de la educación, no me gusta llamarla básica, me gusta llamarla mejor elemental, es indispensable poderla entender e impulsar al alumno a tener ese interés por el conocimiento, ese interés por la ciencia, ese interés por unirse al de al lado y no competir. Dicen una frase muy chusca mis amigos, dicen, no compitas, haz compitas. Entonces, en ese sentido es una parte en donde podemos innovar y es como la parte central que yo veo como un nuevo reto de la pedagogía. Y ustedes conforme van en sus clases, van entendiendo la teoría, pueden ser pedagogos heurísticos y con sus habilidades, sus pericias, sus fortalezas, su pensamiento, ustedes pueden buscar esa grieta y con su propia creatividad poder impulsar este cambio, ¿no? Y bueno, como les decía, la ciencia no es ajena, sino es correspondiente a nuestra comunidad. Hay que entender a la política como esa base fundamentalmente humana para poder entrar a una sociedad colectiva y poder ir generando el cambio, porque el cambio no es de uno, no es de los jóvenes, no es de los profesores, sino el cambio lo hacemos todos. Y bueno, me gustaría cerrar con una frase de un autor que me parece increíble, que se llama Eduardo Galeano, y dice Eduardo Galeano, enseñar es enseñar a dudar. Entonces, por ahí empieza el conocimiento, por la duda, por el interés. Y pues, no sé si haya una intervención, un comentario, algunas preguntas, alguna sugerencia. Muchas gracias, Angie Trejo. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar una experiencia? ¿Cómo se sienten como futuros pedagogas y pedagogos con estos nuevos retos que tienen? Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que inspiradas más sí. con esta cátedra que nos acabas de dar. Muchas felicidades. La verdad, estás muy pequeñito y
Y creo que Marianita es mamá gallina. Muchas felicidades. Muchas gracias, Isabel. ¿Está alguien más? ¿Un comentario? Una pregunta también. Cuestiónenme. También es válido. Yo, si me lo permites. Sí, adelante. Bueno, pues antes que nada, pues muchas felicidades. Digo, venimos de la casa de la UNAM, también formo parte. Bueno, formé parte, ¿no? En su momento. Entonces, pues bueno, colegas, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención y que de cierto modo yo he venido planteando y dentro de las clases se ha ido formulando esta situación de, ¿tú cómo ves en perspectiva de la política, cómo interfiere en esta situación las reformas educativas en este momento? Y cómo, de cierto modo, sí sería beneficioso para, pues, la educación, no solo, híjole, a nivel nacional, sino también internacional. Tú, porque como bien lo dice Jenny, tal vez nosotros conocemos una parte mala de la política, ¿no? Y tal vez porque no nos hemos inmiscuido en realmente ver y formarnos, ¿no? Yo podría criticar muchas cosas de la historia. A mí en lo personal no me gusta la historia porque siento que como todo país escondemos muchas cosas, ¿no? Y lo puedo plantear con los niños héroes. Es algo que no existe, algo que no es real, pero bueno, aquí en México se plantea así, ¿no? Y entonces, ¿por qué no cambiar eso, no? ¿Cómo no decir lo que es, lo que realmente es, ¿no? O sea, nos persigue la frase, ¿no? Como bien siempre la dice Marianita, ¿no? El que no sabe de su historia, pues está prácticamente a repetirla, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves esta situación? ¿Cómo enfocarías esta política para las reformas y cómo podría ayudar a, pues sí, a este nuevo sistema educativo? Muy bien, ahorita te respondo. Jennifer, sí, adelante. Sí, muy rápido. Fíjate que yo visualizo esta parte que comenta Arellano, ¿no? Visualizo como que nuestra cultura tiende a romantizar estos eventos trágicos y no sé si es parte de nuestra cultura, no sé si es parte de nuestra educación, no sé si en realidad les gusta volvernos como las víctimas, como así de, miren los pobrecitos de nosotros, ¿no? Los mexicanos. La verdad es que no sé cómo quieran, cómo es que nos perciben, ¿no? Inclusive, pero sí, esta parte sí me llama mucho la atención porque en realidad es así como, inclusive, fíjate que yo lo veía y nuestra gente está muy acostumbrada a recibir, no sé, lo mínimo, una despensita, 1 kilo de frijol, un kilo de tortilla y demás por un voto. Entonces, y estamos acostumbrados, bueno, nuestra gente, ¿no? La verdad es que yo, Jennifer, yo soy muy idealista, la verdad, a veces hasta salgo de todos los rubros, ¿no? Pero sí, la realidad es qué parte es, o sea, es esta parte en donde yo digo, ¿en qué parte nos perdimos, no? ¿En qué parte se perdieron estos valores? ¿En dónde se perdieron? Porque es justamente algo tan sencillo como le decía Arellano, es, ¿por qué mienten? ¿Por qué crean una enciclopedia de la historia de México basada en mentiras? Y esto es una realidad, o sea, basada en hechos donde romantizaron toda la tragedia y lo hicieron creer como la historia de los niños héroes, ¿no? Entonces, sí, la realidad es que, ¿en qué momento se pierde toda esta parte? Y yo creo que también es parte de, pues, la política, ¿no? Porque justamente es la organización del pueblo, qué es lo que buscaban en ese momento nuestra gente, qué tipo de organización buscaban para nuestro país. Muchas gracias. Bueno, con lo que planteaba la compañera Arellano, fíjate que las reformas educativas son todo un tema en la parte gerencial de la educación y la historia tiene mucho que ver.
Digo, a mí me encantaba la historia desde que mi primer maestra fue mi mamá, claro, en excelencia, y al contar la historia, digo, también entendemos nuestra historia propia, familiar, y vas viendo todos esos detalles que uno puede ir cambiando, ¿no? En el caso de Estados Unidos, pues te muestran una historia muy patriota. Aquí yo llegué y es una historia, incluso los académicos de ciencias sociales le dicen la historia oficial, que sirve más como un espectro de legitimación política. Nosotros somos la parte, por eso yo les digo, y es un tema central, entender la política como comunidad, como consenso, como acuerdo, porque ustedes tienen la rienda del país, nosotros como ciudadanía la tenemos, y tenemos que ser conscientes de ello. Y es importante analizar tanto la historia oficial como otros libros, que ya son un poquito más especializados, o incluso preguntar, tener esa duda. Digo, preguntar es bueno, a mí me encanta la gente que pregunta, la gente que duda, porque vamos armando un conocimiento, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la historia ha sido parte como de este proceso, de esa política del juego de intereses, de las élites políticas, que han ido utilizando el sistema educativo para poder legitimar sus intereses, ¿no? Nuevamente individualistas. Tenía una compañera, digo, yo menciono a todos, sean grandes académicos, grandes doctores o la ciudadanía, todos somos iguales, que me comentaba, incluso mi hermana que les gusta esta saga de Harry Potter, hay la quinta película, no sé quién haya tenido la oportunidad de verla, ahí se muestra cómo los intereses políticos de las élites utilizan la educación y las reformas educativas como para ir moldeando ese pensamiento. Entonces las reformas educativas son en suma muy peligrosas, pero así como son peligrosas, también son muy importantes, porque de esta manera, yo por eso les decía, la educación elemental, es la base sólida para la formación de la ciudadanía, y uno tiene que ser muy crítico e ir viendo cómo va a ir aplicando los conocimientos, para poder no solamente guiar a los niños, a las niñas, a solamente estudiar por estudiar, o a estudiar sin sentido, o a estudiar para ser serviciales, porque incluso ahí es un problema filosófico de que solamente en la actualidad, en la modernidad contemporánea, estudiamos solamente por dinero, etcétera, sin trascendencia, y no tenemos ese sentido de estudiar por gusto, por pasión, por ese fuego del conocimiento, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que planteas, Arellano. Las reformas educativas sí son un punto central para poder moldear el sistema social de un país. Ustedes, digo, a pesar de las reformas educativas, ustedes tienen mucha independencia, por eso les decía la palabra heurístico, ahí investiguenlo, y formar parte de ello, ustedes como profesoras y profesores, también asociarse con sus alumnos, con su alumnado, y poder meterles esa duda, ¿no? Para que vayan cambiando este sistema, y pues poder entrar a ser una nación competente, ¿no? Que ahorita estamos en una transición global, y que va a ser muy preciso, y que ustedes, yo creo que se llevan, ustedes y yo también, como político, como futuro parte gerencial, pues nos llevamos retos muy, muy grandes, y creo que es un excelente momento para poder hacerlo, ¿no? Entonces, en esa parte de la educación, sí hay que ver que la educación elemental es indispensable. Y bueno, también ustedes impulsar este sentimiento de empoderamiento social, de no enseñar una ciencia ajena, una ciencia que parece lejana, una ciencia que parece pues intrascendente, que no inspira, sino enseñar una ciencia que inspire, que dé seguridad, que dé certeza a los niños, incluso acercarse con los padres en aquellas reuniones, porque sabiendo todo esto, y en lugar de decir, no me interesa la política, es el mismo juego, no, claro que no, que nos debe de interesar para poder tener esa vigilancia social sobre nuestros gobernados. Incluso no sé si sabían que
que hay instituciones en donde ustedes pueden pedir desde página web, desde la casa o incluso asistiendo a las instituciones, como ahorita la polémica del INAI, pero nosotros tenemos esa parte del empoderamiento social, impulsarlo desde la educación elemental sería un gran reto y yo creo que por ahí va tu idea, Arellano, para poder en un futuro que los niños se sientan como partes de la política y como partes de este poder social que pueda dar una vigilancia a los gobernados, ¿no? En la parte de que me comentaba Jennifer, sí, claro, sí hay muchas cosas que sí hace falta mucho trabajar aquí en México, pero también he tenido la oportunidad de platicar con compañeros ingenieros, médicos, etcétera, que se van al ámbito internacional y créanme que el mexicano tiene una esencia muy bonita que a pesar de la historia, cuando eres consciente de ella y la moldeas para poderla transformar en una fortaleza, ¿qué creen que brillamos mucho en ámbitos internacionales? También ahí tengo varios compañeros, varios colegas internacionales de El Salvador, de Estados Unidos, de Inglaterra, y la verdad que como mexicanos tenemos esa capacidad creativa, somos muy creativos, a todo le hallamos solución, sabemos transformar las situaciones para una conveniencia, ¿no? Entonces deberíamos de iniciar reconociendo esas fortalezas, haciendo conciencia, como ustedes decían, la historia, y pues combatir también luego muchas veces la fuga de cerebros, ¿no? Que se nos van al país, a otros países. Entonces, es una parte importante y yo creo que como mexicanos y mexicanas tenemos la fortaleza como para iniciar un cambio trascendental en nuestro país. No sé si alguien más, un comentario, otra pregunta, una sugerencia. Muchas gracias, estimado Luis Fernando, muchas gracias. Gracias, me dio mucho gusto, muchas gracias. Mariana, me da gusto escucharte. Espero que sigas conservando ese ánimo. El mundo de la política es hermoso, te lo puedo decir yo. Así lo vivo desde muy niño. En la casa de ustedes se hablaba de religión y de política de manera obligatoria. Me da gusto que los jóvenes como tú sigan este ejemplo. Quiero que te acerques más a mí, por favor, y que te grabes esta frase que acuñé con el paso de los años y la experiencia. El mejor gobernante no es aquel que hace más obras, sino el que cambia más formas de pensar. De hecho, ese es mi eslogan de vida, cambiando formas de pensar. Te invito a que platiquemos más. Desafortunadamente la clase dura muy poco. Y te felicito. Sigue así, porque repito, y lo digo para todas y para todos, la política es hermosa. Depende quién la haga, claro está. Depende quién la haga. Y no se les olvide que tenemos un solo momento constitucional como ciudadanos para elegir el destino de nuestro país. Y es el día de la elección, en las elecciones. No se les olvide. Por favor, para continuar un poco más con el tema que Luis Fernando nos acaba de decir, los invito a que lean a Bourdieu, y si no lo pueden leer, bueno, busquen en YouTube, Los campos sociales, el hábitus. Esto nos ayudará a comprender un poco más y ahondar acerca del tema que nos ha manifestado de manera magistral Luis Fernando, y para que podamos ir entendiendo de qué se tratan los retos actuales de la educación en México. Comprender dónde estamos parados para saber diseñar el futuro. Es cierto, en muchas ocasiones he dicho, tal vez sea más valioso saber historia que matemáticas. Ya lo iremos comprendiendo por qué con el tiempo. Muchas felicidades, Luis Fernando. Muchas gracias, Mariana. Y no se les olvide que las y los llevamos en el corazón. Doctora Leti, muchísimas gracias. Hasta la próxima.